Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Claudio González, más conocido como Quimera Drama. Me pueden buscar acá en mis redes sociales. No se olvide de dar like y compartir este video para que la gente se pueda enterar de estas cosas y conocer este tipo de controversias como la que voy a hablar en este momento. O sea, cada ciertos años sale o emerge desde las sombras entre calvinistas una controversia que hace años causó bastantes estragos, eh, hablando en los tiempos modernos, eh, que llevó a un cisma en la Christian Reformed Church, de la cual salieron las Protestant Reformed Churches, eh, dirigidas por Hermann Hoxima. Y esta controversia tiene que ver con lo que se llamó en aquel tiempo, 1924, en el Sínodo de Kalamazoo, la doctrina de la gracia común, junto con la doctrina de lo que yo llamo la mal llamada libre y sincera oferta del Evangelio. Y junto con esta discusión emerge un término que desde las sombras asusta a cualquiera que se lo apliquen, que se llama hipercalvinismo. ¿Ok? Bueno, el hipercalvinismo no es una distorsión, no es una doctrina, no es una herejía nueva, o sea, en realidad surge en los 1700 y, y hubieron varias discusiones respecto del hipercalvinismo en ese tiempo, pero en los tiempos actuales se trasladó en los tiempos modernos porque hubo un desarrollo, como le dicen algunos, de la definición que incluyó otros aspectos, ¿ok? Que también lo vamos a discutir un poquito más adelante. Por ejemplo, negar la gracia común y rechazar la libre y sincera oferta del Evangelio, tal cual como se entiende ese concepto actualmente, serían un hipercalvinista, ¿ok? Bueno, yo rechazo ambas doctrinas, las rechazo completamente y afirmo a la vez que eso no te hace hipercalvinista. Y esta es la razón por la que estoy haciendo este video. ¿Ok? En Facebook surgió hace poco una nueva controversia entre algunos hermanos con respecto a este tema de la gracia común y la libre y sincera oferta del Evangelio. Son temas que elevan pasiones, la verdad. Y si entre medio del tema tú introduces la idea de que unos son hipercalvinistas y introduces la idea de que otros son arminianos, son calvinistas arminianizados, obviamente las pasiones ebullen. Y cuando las pasiones ebullen se pierde el diálogo, se cierra los oídos al otro y empiezan las peleas. Y a partir de esto también han ocurrido ciertas cosas, algunos pastores fueron notificados de que hay hipercalvinistas entre medio de sus campos, a otras personas eh, se las ha injuriado en, en Facebook de diferentes maneras, por lado y lado. Yo no estoy diciendo que esto sea solamente de parte de aquellos que afirman estas doctrinas, la gracia común y la libre y sincera oferta del Evangelio, sino que de lado y lado se han dado, pero como si estuvieran en una tercera guerra mundial, como la que quiere iniciar ahora Estados Unidos con Irán e Israel. Bueno, la cosa es que me introduje en la batalla. ¿Por qué razón? Porque originalmente cuando sucedió hace como 10 más de 10 años, yo estuve dentro de los que estaban al frente de la batalla en Facebook con respecto a este tema. Obviamente defendiendo mi posición en la cual yo niego esas doctrinas, bien, niego que sean doctrinas bíblicas. Pero yo quiero, o he intentado dirigir esta discusión hacia un lado más dialogante. ¿Por qué razón? Porque necesitamos escucharnos para conocernos, para entendernos a los dos. Yo, en primer lugar, afirmo que aquellos que creen en la doctrina de la gracia común y de la libre y sincera oferta del Evangelio, si bien considero que están muy equivocados en ambas doctrinas, no les voy a negar en absoluto eh,
el saludo, tampoco los voy a acusar de herejes, ni tampoco voy a quitarles el sobrenombre de hermanos en absoluto. No les voy a llamar que no son, no voy a afirmar que no son calvinistas, aunque crea que son inconsistentes en ese aspecto. Y a la vez, yo también quiero que se me escuche, que se me entiendan las razones por las cuales yo rechazo esa doctrina. Pero en este video principalmente, ¿por qué yo rechazo el mote de hipercalvinista? Esa es mi intención principal en este video. Pero ¿qué es el hipercalvinismo? Yo ofrecí en Facebook una definición al respecto que se las voy a compartir acá. Rueguen a Dios para que, bueno, este video como es grabado no van a tener tiempo para rogar. Voy a rogar yo al Señor de que no me afecte la RAM mucho, pero voy a cambiar de imagen. Ok. Bueno, en el avance de la discusión en Facebook se han ofrecido varias publicaciones y entre esas yo me he introducido también a la pelea con las mías. Esta es una de ellas. Y acá yo ofrezco lo que se entiende históricamente como un hipercalvinista. Se los voy a leer para que ustedes lo entiendan, ¿ya? No la voy a leer completa, voy a leer solamente la definición. Dice así: históricamente hablando, un hipercalvinista es aquel que cree que, ojo, por cuanto Dios ha reprobado a cierto número de individuos y, en consecuencia, no les concederá el don de creer en Cristo, entonces, por cuanto carecen de la habilidad de creer en Cristo, se sigue supuestamente que no tienen el deber de creer en Cristo. Un hipercalvinista básicamente define su ética en virtud de su metafísica. En otras palabras, define los mandamientos de Dios a la luz de los decretos de Dios. Como Dios en el calvinismo, y esto no lo puede rechazar ningún calvinista, por lo menos que yo conozca, y si alguno lo rechaza no es calvinista, como Dios, antes de la fundación del mundo, determinó que un grupo de gente iba a ser el depositario o los objetos de su gracia, en este caso los elegidos, y otros iban a ser los depositarios o los objetos de su ira, en este caso los réprobos. De esto se sigue que entonces, por cuanto el réprobo no va a recibir el don de la fe, algo que todos los calvinistas sostenemos, es decir, que Dios concede el don de creer en Cristo a los elegidos, pero por cuanto Dios no se los va a conceder al réprobo, entonces de esto se sigue que el réprobo no tiene el deber ni la responsabilidad de creer en el Evangelio. ¿Se entiende la idea? Su lectura de los decretos de Dios los lleva a concluir una distorsión similar a la que concluyen los arminianos cuando se enfrentan al calvinismo. Por cuanto ellos afirman que Dios ha decretado que estas personas sean condenadas por sus pecados en el camino de su incredulidad, lo que implica que Dios no les va a conceder el don de la fe, entonces como no tienen la habilidad, tampoco tienen el deber. Les quitan la responsabilidad al réprobo. ¿Ya? Por lo tanto, el réprobo no tiene el deber de creer en el Evangelio. El Evangelio, la predicación del Evangelio no tiene nada que decirle, nada. Eso pasa con el hipercalvinismo porque mezcla el decreto o lee sus mandamientos a la luz del decreto. ¿Ya? En segundo lugar, vamos, dice así: por cuanto el réprobo no tiene el deber de creer en el Evangelio, como vimos anteriormente, pues carecen de la habilidad de hacerlo, se sigue entonces que no tiene sentido predicarle al réprobo el Evangelio. De hecho, hacerlo implica afirmar que el réprobo no es tan depravado como se supone, negando así la doctrina de la depravación total en la práctica. En consecuencia, solo se ha de predicar a aquellos que muestran señales de la elección de Dios. ¿Ya? Como dijimos antes, el hipercalvinista comete un error, el mismo error que comete el arminiano, pero en sentido contrario. El arminiano, al
concebir los decretos de Dios como los entiende un calvinista, afirma que anula la responsabilidad por cuanto el pecador no tiene habilidad, en este caso llamémoslo habilidad moral, como diría Jonathan Edwards. Por cuanto el pecador carece de la habilidad de obedecer a Dios como Dios debe ser obedecido, entonces el pecador no puede ser responsabilizado de sus pecados, que es una reminiscencia de lo que Pablo dice en Romanos 9:19, en la objeción que le hace el oponente hipotético que él tiene en su diálogo mayéutico. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué hace el arminiano? Elimina la doctrina de los decretos de Dios, porque los arminianos no creen en la doctrina de los decretos de Dios, por lo menos como la enseña el calvinismo, y resalta la responsabilidad del hombre. ¿Me entienden? ¿Se entiende? Ahora, el hipercalvinista, por el contrario, viendo esto mismo y razonando de la misma forma, por cuanto el réprobo no tiene la responsabilidad, entonces o sea, no tiene la habilidad, entonces no se le puede responsabilizar de lo que se le ordena, de aquello que se le ordena que no puede obedecer, porque carece de la habilidad que Dios no le da. Esto es decir entonces que el réprobo no tiene el deber de creer en Dios. Ahora, si el réprobo no tiene el deber de creer en el Evangelio, la pregunta que sigue es entonces, ¿cómo se predica el Evangelio? ¿Qué le predicamos al Evangelio? Y acá es donde recae también el hipercalvinismo en el aspecto de la predicación. Dice que no tiene sentido predicarle al réprobo. Ojo, con esto quiero resaltar lo siguiente. Esto tiene que ver con el contenido de lo que se predica, no con el acto de predicar. Por supuesto, los hipercalvinistas, eh, eh, a la luz de esta perspectiva doctrinal que mezcla el decreto confunde el decreto con el mandamiento, muchas iglesias que abrazaron el hipercalvinismo se volvieron pasivas, no salían a predicar, no predicaban a nadie, sino solo a aquellos que mostraban señales de la elección, según ellos, o los pecadores sensibles, por decirlo de alguna forma. Claro, porque no querían entorpecer la obra de Dios. Dios solamente convierte. Entonces barren con los medios que Dios utiliza para convertir, porque no quieren estorbar a Dios. Una perspectiva que distorsiona la doctrina de los medios de Dios. Pero sin embargo, habían hipercalvinistas que predicaban a todo el mundo. El problema entonces no era el hecho de predicar, sino lo que se predicaba, el contenido de lo que se predica. Entonces ellos al predicar el Evangelio no predicaban aplicando el deber de creer indiscriminadamente, sino que se dirigían solo al elegido, por decirlo. Solo el elegido tiene el deber de creer y arrepentirse. El réprobo no. Por lo tanto, eso repercutía en el mandamiento de qué? De creer y arrepentirse, que la Biblia enseña claramente que todos los que escuchan el Evangelio deben creer, tienen el deber de creer y arrepentirse, sean elegidos o sean réprobos. Pero el hipercalvinista, por cuanto razona que el réprobo no tiene el deber de creer en el Evangelio, entonces sus predicaciones iban dirigidas solamente al elegido. Solo el elegido tenía el deber de creer, solo el elegido, eh, por cuanto Dios derrama su gracia solamente por el elegido, ellos concluyen que entonces, por lo tanto, el elegido, por cuanto tiene la habilidad, o por cuanto Dios le va a conceder la habilidad, solo a él se le ha de predicar el Evangelio y solo él tiene el deber de creer. Eso es el hipercalvinismo histórico. Básicamente es una distorsión de los mandamientos de Dios a la luz de una perspectiva particular de los decretos de Dios. Ahora, esta perspectiva particular puede estar correcta o no, pero sin embargo, aún así concluyen eh, erróneamente cuando se enfrentan a los mandamientos de Dios. Por supuesto que esto crea problemas al momento de predicar el Evangelio. Y por esa razón, cuando surgió el hipercalvinismo en el 1700 en adelante, se le atacó con fuerza. ¿Por qué? Porque el calvinismo plantaba una semilla de antinomianismo. En primer lugar, quitándole la responsabilidad al réprobo de creer en Cristo.
lo cual implicaba que entonces para él no era pecado ser incrédulo en cierto sentido. Cuando tú le quitas la responsabilidad al incrédulo, significa que tú no lo puedes castigar o condenar por algo por lo que no es responsable. Y a la vez le quitaba la responsabilidad a la iglesia de predicar indiscriminadamente el evangelio a todos y cada uno de los hombres. Por lo tanto, la semilla del antinomianismo estaba eh, incluida en esto. ¿Ok? En consecuencia, voy a seguir leyendo, el hipercalvinismo implica antinomianismo en dos frentes. Uno, porque le quita la responsabilidad al réprobo de creer y arrepentirse, y dos, porque anula la responsabilidad de la iglesia de predicar el evangelio indiscriminadamente. Y eso es un error grave. ¿Ok? Nosotros condenamos el hipercalvinismo. Nosotros no somos hipercalvinistas, nosotros rechazamos el hipercalvinismo. Ahora, para que no piensen que eso solamente tiene que ver conmigo, que a mí se me ocurrió definirlo de esa manera, voy a ir a un autor que escribió sobre el hipercalvinismo, un anglicano, se llama Peter Toole, que escribió sobre el hipercalvinismo y que mucha gente cita precisamente para aplicar el mote hipercalvinista a aquellos que rechazamos la libre y sincera oferta del Evangelio. ¿Ok? El libro se llama The Emergence of Hypercalvinism in English Nonconformity, dice el surgimiento del hipercalvinismo en los ingleses no conformistas, ¿ya? En los años 1689 y 1765. Y nos vamos a ir a la página 142, creo que era. Ya, sí. En donde él, luego de hacer todo un estudio que va de arriba hacia abajo, en donde sí menciona el aspecto de la libre oferta del Evangelio, pero vamos a ver en qué sentido hay que entender o cómo un hipercalvinista entendía esto, donde sí la menciona, eh, y vamos a leer su definición, se las voy a ir traduciendo, espero que me perdonen mi torpeza en algunos aspectos, pero para que lo vayamos viendo, dice. Quizás en este punto deberíamos ofrecer una definición de hipercalvinismo. Recordemos, él hizo un desarrollo histórico del asunto desde el principio del libro hasta ahora, que va de antes del surgimiento propiamente tal del hipercalvinismo hasta su término, por decirlo de alguna manera. Sigo leyendo, dice. Era un sistema de teología o un sistema de doctrinas sobre Dios, el hombre y la gracia, que fue estructurado para exaltar el honor y la gloria de Dios y hacerlo a expensas de minimizar la responsabilidad moral y espiritual del pecador hacia Dios. Partamos, partamos primero entendiendo esto. La esencia del hipercalvinismo, eh, 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 en su deseo de exaltar el honor y la gloria de Dios a la luz de sus decretos, terminaban distorsionando o concluyendo erróneamente. Y acá yo ofrezco el siguiente elemento dentro de la idea que yo creo que es el elemento clave, el elemento de la habilidad. Porque el hipercalvinista dice, por cuanto el réprobo no tiene la habilidad de creer, entonces no es responsable para creer. ¿Ya? Entonces, un sistema que fue estructurado para exaltar el honor y la gloria de Dios y lo hacía a expensas de minimizar la responsabilidad moral y espiritual de los pecadores hacia Dios. ¿Ya? Entonces entendemos que el hipercalvinismo en esencia es una distorsión de la ética a la luz de la metafísica. Poniendo excesiva énfasis en los actos inmanentes de Dios, la justificación eterna, la adopción eterna, o sea, los hipercalvinistas ponían excesivo énfasis en los actos inmanentes de Dios, la justificación eterna, la adopción eterna y el pacto de gracia eterna. Ojo, estas doctrinas, por lo menos yo no las sostengo. Yo no creo en la justificación eterna, yo creo en la justificación por la sola fe. ¿Ya? Hubieron calvinistas que sí sostenían esta doctrina, por ejemplo John Gill, tengo entendido que sostenía la justificación eterna. Pero yo creo que el hombre es justificado al momento de la fe. En ese momento es justificado delante de Dios. ¿Ya?
la adopción eterna y el eterno pacto de gracia. ¿Ok? Sigo leyendo. Ya, lo que nos dice acá es que ellos ponían énfasis en los actos inmanentes, o sea, ponían énfasis en la obra de Dios y en los decretos de Dios. Ese era el énfasis principal de ellos. Sigo leyendo. En la práctica, esto significa que Cristo y el crucificado, el mensaje central de los apóstoles, era oscurecido. Claro, porque al final se predica más la lección que la cruz de Cristo. Comúnmente no hacían una distinción entre la voluntad revelada y secreta de Dios. Y trataban de deducir el deber de los hombres por aquello que era enseñado con respecto a los secretos y los decretos eternos y secretos de Dios. ¿Se dan cuenta? Dice, deducían el deber del hombre a la luz de los decretos de Dios. En otras palabras, para ellos la ética estaba dirigida por la metafísica. En otras palabras, por cuanto Dios no le concede el deber o sea, la fe al réprobo, pero sí se la concede al elegido, de esto se sigue que por cuanto el elegido tiene la habilidad de creer, entonces el elegido solamente tiene el deber de creer. Y el réprobo, por su parte, por cuanto no tiene la habilidad de creer, entonces el réprobo no tiene el deber de creer. ¿Se va entendiendo más o menos el asunto? Sigo leyendo. Un excesivo énfasis también era puesto en la doctrina de la gracia irresistible, con una tendencia a establecer que el hombre elegido no solamente era pasivo en la regeneración, sino también en la conversión. ¿Se entiende? En cierto sentido eran pietistas, no eran quietistas. Quietistas, no pietistas, eran quietistas. ¿Ya? Ellos decían, yo voy a esperar a que Dios obre en mí para hacer. Y pensaban que si ellos se ponían diligentes en la obediencia a los mandamientos de Dios, prácticamente estaban obstaculizando la obra de Dios, lo cual es un error completamente. En cierto sentido, también puede llevar a una especie de antinomianismo práctico. eh, Porque la regeneración, el hombre es pasivo, la regeneración es un acto netamente monergista. Y si bien en la conversión y la santificación claramente Dios es el que obra, el hombre también participa en el sentido de que él es consciente de lo que está sucediendo. ¿Entiendes? Y deliberadamente concurre con la obra de Dios en él. Básicamente, la regeneración es un acto que está más allá de la conciencia, no es consciente. Porque Dios renueva al hombre para que pueda responder a sus mandamientos, mientras que la santificación y la conversión son actos conscientes del hombre, en donde el hombre conscientemente concurre junto con Dios en su purificación, por decirlo de alguna manera. Sigo leyendo. Recordemos que estamos leyendo la definición de hipercalvinismo de Peter Thun. En algún momento va a hablar de la libre oferta. Todavía no hemos llegado ahí, dice así. El absorbente interés en lo eterno en los actos eternos e inmanentes de Dios y en la gracia irresistible los llevaron a la noción de que la gracia solamente debe ser ofrecida a aquellos para los cuales fue intentada. Esta parte, cuando dice solamente debe ser ofrecida, debemos leerlo en el contexto de lo que se viene diciendo. Ofrecer acá no es un elemento de presentar a Cristo para que todos lo vean y ordenarle a todos que crean en Él, a todos que crean y se arrepientan. No. Ofrecer acá tiene que ver con el ordenarle a los que escuchan, a todos indiscriminadamente, que crean. El hipercalvinista dice que no. ¿Cómo le vas a ordenar a todo el mundo que cree si solamente los elegidos tienen el deber de creer? Por lo tanto, el contenido de la predicación hipercalvinista iba dirigida solamente hacia el elegido. Al elegido se le ordenaba que crea, no al réprobo.
Ahora, ¿cómo sabían quién era elegido y réprobo? Bueno, ellos hablaban de pecadores sensibles, pero eso igual es un poco subjetivo. Pero entonces ellos no estaban en contra del concepto actual de la libre y sincera oferta del Evangelio. Cuando alguien como yo piensa en el concepto actual de la libre y sincera del Evangelio, sí, libre y sincera oferta del Evangelio, lo que nosotros entendemos es lo siguiente, que Dios desea con pasión ardiente la salvación de aquellos que Él decretó no salvar. Para nosotros eso es una incoherencia. Ahora, eso es distinto de lo que el hipercalvinista pensaba. El hipercalvinista dice lo siguiente: la libre oferta implica que se le ha de ordenar o mandar a todos que crean y se arrepientan, pero no tiene sentido hacerlo porque el réprobo no tiene la habilidad de creer. Por lo tanto, cuando predicamos el Evangelio, nosotros solamente debemos predicar teniendo en mente al elegido. Y solo al elegido se han de dirigir los mandamientos de arrepentirse y creer, no al réprobo. Hay una diferencia muy grande entre ambas cosas. Hay una diferencia muy grande en cómo un hipercalvinista entendía la libre oferta a cómo la entiende alguien como yo en este momento. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se va entendiendo más o menos la diferencia? ¿Eso me hace a mí un hipercalvinista? En absoluto. En absoluto. Porque yo y aquellos que creen como yo, no confundimos los mandamientos de Dios con los decretos de Dios. Nosotros distinguimos entre la voluntad secreta de Dios y la voluntad revelada de Dios. Nosotros distinguimos entre el mandamiento y nosotros distinguimos entre el decreto. Ahora bien, nosotros también distinguimos entre el mandamiento universal en la predicación, mandamiento que también puede ser expresado en términos de ofrecimiento, venid a las aguas libremente, todo el que quiera. Y la promesa de salvación, que la promesa dice lo siguiente: a aquel que crea se le ha prometido que será salvo. Dios no promete nada al incrédulo, Dios promete al creyente que será salvo, no al incrédulo. Entonces nosotros distinguimos en la predicación entre la promesa del Evangelio y el mandamiento universal a creer. Los hipercalvinistas no hacen eso. Para ellos, tanto el mandamiento como la promesa solamente tienen que ir dirigidas hacia el elegido. Nosotros predicamos la promesa y el mandamiento a todos indiscriminadamente. A todos les decimos que Dios ha prometido salvar a todo aquel que cree en Jesucristo. Que no es lo mismo que decir: Dios te ama a ti personalmente y quiere salvarte a ti y Cristo murió por ti. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. El hipercalvinista no hace eso. Entonces nosotros decimos: Dios le ha prometido a todo aquel que cree en Cristo que será salvo. Por lo tanto, ya que viene el mandamiento, creed y arrepentíos. Creed en el Evangelio y arrepiéntanse. Y aquellos que crean serán salvos, porque la salvación es prometida a todo aquel que cree, que finalmente va a ser el elegido. Entonces, cuando Peter Toon habla de ofrecimiento acá, no está hablando de lo mismo que hablamos nosotros, que negamos la libre y sincera oferta del Evangelio, sino que está hablando de la idea de que al ofrecer el Evangelio se le está mandando también al réprobo a creer, cosa que el hipercalvinista niega. El réprobo no tiene el deber de creer. A esa oferta que se refiere, teñida detrás de ese contexto y de esa estructura de pensamiento del hipercalvinista. El hipercalvinista, por lo tanto, cuando ve la libre y sincera oferta del Evangelio, no está pensando como nosotros, no está pensando como yo. Puede que haya algunos encuentros, porque eso eran, por la razón hipercalvinista, hay algunas cosas que como calvinistas sostenían y que tenían razón. Pero eso no significa que hayan deducido cosas erróneas. No significa que no hayan deducido cosas erróneas. Y eso es lo que yo estoy estableciendo en este momento. Voy a seguir leyendo la definición de Thun. Dice así: finalmente, una válida seguridad de la salvación era vista
como consistiendo en un sentimiento y una convicción interna de estar eternamente elegido por Dios. ¿Me entiendes? Ellos buscan su seguridad en el decreto de elección, no en la cruz de Cristo. Nuestra seguridad de que somos salvos, de que somos elegidos, no la podemos encontrar en el decreto de elección, sino en la cruz de Cristo. Todo aquel que cree en Cristo puede estar seguro de que ha sido elegido por Dios. Es Cristo a donde hay que poner nuestro ojo, no en el decreto de elección. Sigo leyendo. Por lo tanto, los hipercalvinistas guiaban a sus adherentes a sostener que el evangelismo no era necesario y ponían mucho énfasis en la introspección a fin de descubrir quién o no era elegido. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, para entender el rechazo del hipercalvinista a la llamada libre oferta, que en ese tiempo tenía que ver con la predicación del evangelio indiscriminadamente a todo el mundo, que contenía la promesa de salvación para el creyente, la promesa de condenación para el que no cree. Ojo, estoy hablando de creyente y no creyente, para que se entienda la distinción. No estoy hablando de elegido réprobo. Ser elegido réprobo es consecuencia de, pero en la predicación uno habla de creyentes y no creyentes, porque uno no sabe quién es elegido y no sabe quién es réprobo. Por lo tanto, la promesa de salvación va dirigida a los que crean solamente. Dios ha prometido salvar a todo aquel que crea en Cristo. Al que no crea, Dios no le ha prometido nada. ¿Ya? Y se les ordena a todos indiscriminadamente a creer y arrepentirse, a creer en el Evangelio y arrepentirse. Así piensa alguien como yo, un hipercalvinista, cuando piensa en la libre oferta del Evangelio, piensa en lo siguiente. ¿Qué sentido tiene predicarle un deber de creer a alguien que no tiene la habilidad de creer? Si el réprobo no va a recibir la habilidad de creer por parte de Dios, entonces no tiene el deber de creer en Dios, no tiene la responsabilidad de creer en Dios. Por lo tanto, no tiene sentido predicarle al réprobo. Si tú te paras y le ordenas al réprobo que se arrepiente, crea en el Evangelio, si tú te paras y lo persuades con invitaciones de las tormentas, persuadiéndolo con el castigo del infierno, persuadiéndolo con el amor de Dios, que son cosas que uno debe hacer en la predicación, que no vamos a negarle a ningún predicador que haga, pero para el hipercalvinista, si tú haces eso, estás haciendo algo que no tiene sentido y que además puede contrariar la voluntad de Dios. Por lo tanto, como consecuencia lógica, por cuanto confundían el decreto con el mandamiento y básicamente definían los mandamientos a la luz de los decretos, ellos decían, hay que predicarle solamente al elegido. Para ellos, la libre oferta era predicar a elegidos y réprobos por igual. Esa era la libre oferta que rechazaban ellos. Para nosotros, que rechazamos el concepto actual de libre oferta, para nosotros lo que rechazamos no es que se le predique a elegidos y réprobos por igual. Lo que nosotros rechazamos es que en el momento de predicar la salvación, predicar el Evangelio, nosotros estamos expresando un deseo que Dios tiene que es incoherente con su decreto. Para nosotros el problema con la libre y sincera oferta del Evangelio es un problema de coherencia con respecto al ser de Dios. No es coherente que en la predicación Dios exprese un ardiente deseo de salvar al réprobo, porque, ojo, estas doctrinas tienen que ser vistas a la luz de la relación de Dios con el réprobo. Que en la predicación del Evangelio Dios exprese un ardiente deseo de salvar al réprobo que Él decretó, que Él mismo decretó no salvar. En la predicación uno tiene que predicar que Dios desea ardientemente salvar al creyente. Todo aquel que crea tendrá salvación. Y solo al creyente se le promete que será salvo. No al no creyente. Por supuesto, el réprobo va a ser un no creyente finalmente. Y el elegido va a ser un creyente.
Pero el aspecto es que Dios no ha prometido salvar al incrédulo, ha prometido salvar al que crea en Cristo. Y eso es lo que uno debe eh, predicar. ¿Ok? Ya. Entonces, habiendo leído esto, claro. Ahora, como Peter Toon habla de una libre oferta del Evangelio, aquellos que están en contra de nosotros dicen que por nosotros rechazar la libre y sincera oferta del Evangelio que ellos proponen, estamos siendo hipercalvinistas. No importa que nuestra doctrina no implique en absoluto antinomianismo en cualquier sentido. ¿Y eso es por qué? Porque ellos no entienden que la estructura de pensamiento de un hipercalvinista, la libre oferta, no es la misma que aquellos que nosotros estamos entendiendo. Para un hipercalvinista, la libre oferta significa predicar y mandar a todos indiscriminadamente a creer en el Evangelio y arrepentirse de sus pecados. A eso se refiere con libre oferta. Para el hipercalvinista, el objeto de la predicación de la gracia de Dios solamente es el elegido. Pero nosotros entendemos que la predicación del Evangelio es indiscriminada. A todos se les presenta Cristo crucificado, a todos y a cada uno. Y a todos se les ordena a creer y arrepentirse del Evangelio, y a todos se les dice que aquel que cree será salvo. Por lo tanto, la promesa de salvación solamente está dirigida al que crea. No es lo mismo que enseña un hipercalvinista, ni no es la misma estructura de pensamiento de un hipercalvinista. Por lo tanto, yo creo que no es correcto que aquellos que están en desacuerdo con nosotros nos llamen hipercalvinistas por este aspecto del ofrecimiento. Porque no estamos pensando de la misma forma, no tenemos las mismas categorías en mente, no tenemos las mismas confusiones. Y si se me permite hacer una crítica, ¿por qué razón yo llamo a la libre y sincera oferta del Evangelio una mal llamada libre y sincera oferta en el Evangelio? Porque tú no puedes decir que Dios desea ardientemente salvar al réprobo que Él mismo decretó que no salvar. Hay una inconsistencia ahí, hay una incoherencia. No es sincero, no hay sinceridad ahí. ¿Cómo puede ser sincero Dios al decir que no, si yo quiero salvarte, deseo con todo mi corazón salvarte, pero decreté no salvarte? No tiene sentido, no tiene ningún sentido. En Primera de Juan hay un principio que Juan establece que dice que, amados, no amemos de palabra, sino que amemos de en hecho y en verdad. En la libre y sincera oferta del Evangelio se nos muestra un Dios que les dice a los réprobos que desea salvarlos con todo su corazón, pero que finalmente decretó no salvarlos. Entonces, ¿hay sinceridad en eso? No, porque es como dice, es solamente amor de palabra, ¿no? Pero no en hechos. En cambio, en la predicación del Evangelio uno tiene que ser sincero al decir lo siguiente. La promesa de Dios es la siguiente. Dios ha prometido salvar a todo aquel que cree en Cristo. Y también Dios ha prometido condenar a todo aquel que no cree en Cristo. Eso es ser sincero. Eso es ser sincero. Ese es el Dios que nosotros, por lo menos, creemos, en el Dios que yo creo, por lo menos. Un Dios que le dice a todos los hombres que desea salvarlos, que le dice al réprobo que desea salvarlos, pero que decretó no salvarlo finalmente, no veo qué tiene de sincero eso. ¿Ya? Pues bien, voy a seguir leyendo lo que escribí en Facebook. em, y para más o menos distinguir mi posición de la posición de los hipercalvinistas. Yo voy a seguir leyendo. Esto es lo que escribí en Facebook. Dice así. Ahora bien, los que rechazamos la gracia común y la mal llamada libre y sincera oferta del Evangelio, sostenemos lo siguiente. 1.
que la gracia y el amor de Dios solamente tienen por objeto al elegido, ¿ya? Para nosotros Dios solamente ama y está favorablemente dispuesto al elegido, no al réprobo. Y dos, que en la predicación del Evangelio, si bien el deber de creer y arrepentirse recae sobre todos los que escuchan la palabra, sean elegidos o réprobos, la promesa de salvación solamente es hecha al que cree en el Evangelio. Esto es, Dios no promete salvar a todos los que escuchan el Evangelio, sino solamente a los que creen en Cristo. Al que no cree solo se le promete condenación. ¿Ok? Sigo leyendo. A la luz de esto, quiero lanzar el siguiente desafío a los hermanos Fer Reformada y Alejandro González Viveros, que son un par de hermanos que han estado bien activos con respecto al tema del hipercalvinismo últimamente, y en general a todo el que nos llama hipercalvinista por negar las doctrinas antes mencionadas. Quiero que me prueben que negar esas doctrinas lógicas y necesariamente te llevan a creer en los distintivos hipercalvinistas mencionados allá arriba. Este es mi desafío a ellos. Un hipercalvinista, por cuanto confunde el decreto con el mandamiento, eh, cree que el réprobo no tiene el deber de creer en el Evangelio. Y a la vez cree que la iglesia no tiene el deber de predicarle al réprobo. ¿Ya? Ahora, yo que niego la gracia común y que niego la idea de que Dios desea ardientemente la salvación de aquel que Él ha decretado no salvar, a la luz de esas ideas, yo quiero que ellos me hagan la relación lógica y necesaria por la cual se puede llegar de lo que yo sostengo al hipercalvinismo. Si ellos no lo logran, entonces no tienen derecho a llamarme hipercalvinista. Ese es mi desafío. Sigo leyendo, dice, ojo, no les estoy pidiendo que me prueben que es un error rechazar la gracia común y la libre y sincera oferta del Evangelio. Miren hacia dónde voy. Puede perfectamente ser posible que sea un error rechazar ambas doctrinas y aún así que rechazarlas no implique que sostengan los distintivos que hacen que una persona sea un hipercalvinista. En otras palabras, rechazar la gracia común y la libre y sincera oferta del Evangelio puede ser un error y aún así hacerlo no te hace hipercalvinista propiamente tal. Mi punto es el siguiente. Yo puedo estar totalmente equivocado en mi rechazo de la gracia común y la libre y sincera oferta del Evangelio. Puedo estar totalmente equivocado en eso. Y aún así, eso no significa que mi rechazo implique necesariamente que soy un hipercalvinista o que sostengo los distintivos hipercalvinistas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, incluso si yo estuviera equivocado en mi rechazo, eso no implica que yo soy un hipercalvinista. En el sentido histórico de la palabra, que es el que vale, no en el moderno, en donde metieron a todos en el mismo saco. Supralapsarianos están metidos en el mismo saco que los hipercalvinistas. Solo porque los hipercalvinistas son, por naturaleza, supralapsarianos. Pero ser supralapsariano no te hace necesariamente hipercalvinista, por ejemplo. Pero nos meten a todos en el mismo saco y al final hipercalvinista es todo lo que se le ocurra a un grupo particular de gente. En otras palabras, yo no les estoy pidiendo que me prueben que la gracia común y la libre y sincera oferta del Evangelio son la verdad y que mi postura es el error. No es eso lo que les estoy pidiendo. Mi desafío es otro. Que me prueben que aun si yo estoy equivocado en mi rechazo, que mi rechazo me lleva necesariamente a ser un hipercalvinista. Por lo tanto, mientras esto no sea aprobado, sigo leyendo, no tienen derecho alguno de llamarnos hipercalvinistas. Sigo leyendo, dice. Por supuesto, también estoy dispuesto a debatir la veracidad del rechazo que algunos sostenemos cordialmente y con respeto. Pero antes de eso, quisiera quitar del medio ese obstáculo que es bastante molesto y un tanto injusto a la vez. Dios les bendiga. Me responde el hermano Alejandro González Vivero. Me responde. Se las voy a leer la respuesta para que vayamos viendo qué está pasando por aquí. Dice así. Me dice él, hermano, pienso que partes asumiendo lo que deberías probar. Es verdad que el hipercalvinismo original sostuvo que no es deber de todos creer, sino solo es deber de los elegidos. Eso es verdad, lo reconoce. Y por lo tanto, sostuvo que no debemos predicar el Evangelio a nadie más que a los que dan indicio de ser elegidos. Ya, ahí está aceptando el hipercalvinismo histórico como ha sido definido y como el mismo Peter Toole lo ha definido. Porque el problema del hipercalvinista histórico
Es distinto del problema de aquellos que ahora en los tiempos modernos rechazamos mal llamada libre y sincera oferta del Evangelio. Es distinto lo que el problema. Sigo leyendo, dice. El punto es que eso no es todo lo que el hipercalvinismo original sostuvo. El hipercalvinismo original también sostuvo la negación de la libre oferta. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? La negación de la libre oferta. Pero él tiene el concepto de libre oferta que él sostiene. ¿Cuál es el concepto de libre oferta que él sostiene? Es aquel que implica que Dios desea ardientemente salvar a aquel que decretó no salvar. Ese es el concepto de libre oferta que él sostiene. El concepto de libre oferta del hipercalvinista era el de la predicación indiscriminada, es decir, de que había que predicarle la promesa y el mandamiento a todos los que escuchaban, sean elegidos o sean reprobados. Esa era la libre oferta para el hipercalvinista en ese tiempo. No la que sostiene él. Son dos conceptos distintos. El hipercalvinismo se enfrentó a una idea de la libre oferta diferente de la que nosotros nos estamos enfrentando actualmente. ¿Se entiende? Ahora dice así, el hipercalvinismo original también sostuvo la negación de la libre oferta y también sostuvo la negación del amor de Dios hacia los repro. Y esto separándose de Calvino, Esa, Turretín, Bucer y toda la fe reformada histórica. Claro, porque hay que traer a todos los muertos para agregarle peso histórico al asunto. Nadie quiere estar en contra de Calvino, de Besa o de Turretín o de Bucer. Nadie. De modo que estas negaciones fueron propias del hipercalvinismo. Nadie más que los hipercalvinistas sostenían esta negación. ¿Ok? Ya. A la luz de esto, yo les quiero decir, en primer lugar, él no está enfrentando mi desafío. En segundo lugar, y yo se lo voy a responder más abajo. No, voy a llegar ahí y ahí vamos a darle respuesta. Voy a seguir leyendo. Dice así, dice el hermano Alejandro. Por lo tanto, lo que estás pidiendo es semejante a decir, yo no soy calvinista. Los calvinistas creen en la elección incondicional, pero nosotros no creemos eso. Solo creemos en la expresión limitada, en la gracia irresistible y en la perseverancia de los santos. Pero no en la elección, así que nosotros no somos calvinistas. Bueno, actualmente hay hipocalvinistas. De hecho, creo que Peter Toon es un hipocalvinista en cierto sentido. Puedes notarlo, solo está rechazando una parte del sistema hipercalvinista, pero tomando el resto. Ahora, según Peter Toon, el hipercalvinismo tenía muchas doctrinas, muchas características. Para que tenga sentido lo que dice acá mi estimado hermano, yo lo que debería ser equivalente es que yo sostenga la mayoría de las cosas que sostiene un hipercalvinista, menos un punto. Pero no es el caso. No es el caso. Ya. Pongámonos eh, pongámonos como ejemplo de que en realidad el hipercalvinista tenía la misma concepción de la libre y sincera oferta del Evangelio que tenemos actualmente y que creía en esa concepción. De hecho, no me extrañaría que tuvieran una tendencia a creer en esa concepción. Y de hecho, ahí tendrían razón los hipercalvinistas. En ese punto. Ok. Mi ejemplo entonces implicaría que yo tendría un punto en común con el hipercalvinismo, pero no todos los demás. ¿Se entiende? No es, el ejemplo no se corresponde conmigo, no se corresponde en absoluto, porque mi sistema de convicciones no es mayoritariamente hipercalvinista. A lo más, y si es que estaría de acuerdo con el hipercalvinista en que no tiene sentido en la predicación afirmar que Dios desea ardientemente la salvación de aquellos que él decretó no salvar. Si un hipercalvinista cree eso, y yo creo que tendría una tendencia, obviamente, a sostener algo como eso, entonces el hipercalvinista tiene razón en ese punto. Y todos deberían estar de acuerdo con el hipercalvinista en ese punto. Pero ese es un punto de un montón que cree el hipercalvinista que yo no creo.
Por lo tanto, el ejemplo que él ofrece no tiene nada que ver conmigo. La analogía no se sigue. Sigo leyendo. Mi hermano dice, ¿puedes notarlo? Solo estás rechazando una parte del sistema. No, yo diría, solo estoy aceptando un punto del sistema hipercalvinista y rechazando el resto. Por lo tanto, su analogía no se sigue en absoluto. Sigo leyendo. Pienso que lo que te corresponde a ti probar es que, rechazando esa pequeña parte del sistema, ¿viste? Hay una contradicción, porque acá me dice, solo estoy rechazando una parte del sistema hipercalvinista, pero ahora tomando el resto, pero acá dice que rechaza una pequeña parte del sistema. Pienso que lo que te corresponde a ti es probar es que, rechazando esa pequeña parte del sistema hipercalvinista, puedes quedarte con otras partes de ese mismo sistema sin llevar el nombre hipercalvinista. Es que yo no me quedo con ninguna otra parte de ese mismo sistema. Yo no estoy rechazando una pequeña parte. A lo más, si es que hay un alcance, yo estaría aceptando un solo punto del sistema, pero rechazando todo lo demás. Todo lo demás. Por lo tanto, todo esto no se corresponde con... él no ha hecho una evaluación sincera y no ha hecho una evaluación... No, sincera puede ser, pero no ha hecho una evaluación correcta. Sigo leyendo, dice, sería bueno que hagas un estudio y compartas tus hallazgos en un ensayo con fuentes primarias y secundarias, que responda a esta pregunta. A preguntas como, ¿quién acuñó el término hipercalvinista? ¿Cuándo y por qué lo acuñó? Y sobre todo, ¿cuál ha sido su evolución en la historia? No sé si sea necesario que lo haga, ya lo han hecho muchas personas. El mismo Peter Thun. ¿Por qué voy a estar, ¿cómo se llama?, armando sobre su propio trabajo? Que por supuesto que puede ser muy bueno. Hay puntos en los cuales no puede estar de acuerdo, sí, pero eso no quiere decir que yo voy a rechazar todo lo que él dice. Sería ilógico. Pablo dice examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Cuándo y por qué lo acuñó? Y sobre todo, ¿cuál ha sido su evolución en la historia? Que yo sepa, Peter Thun no ha llegado a los... No avanzó hasta los tiempos modernos. Por ejemplo, acá cuando ya llega el hipercalvinismo, lo último que dice es, sigamos atrás, vamos a tomar rápido. Sigue en el, sigue, él al final se queda en el aspecto, se queda en la época histórica en que surgió el hipercalvinismo. Se queda en la época histórica en que surgió el hipercalvinismo. No avanza hasta los tiempos modernos. Posiblemente sí, voy a leer en más detalle los otros capítulos. Pero según esto último que leemos, que es el capítulo antes de la conclusión, es básicamente un análisis doctrinal de quienes sostenían el hipercalvinismo. ¿Ya? Claro, el análisis doctrinal de quienes sostenían en ese tiempo los distintivos hipercalvinistas. Pero todavía está en los 1700, no está, de hecho el libro dice que habla de 1700 hasta 1000 y tanto. No llega hasta los tiempos modernos. Por lo tanto, no podemos hablar de un desarrollo, es un desarrollo por lo menos en el libro de Peter Thun. Y es mi afirmación, y esto lo digo con total responsabilidad, de que meter al mote hipercalvinista a todo un montón de gente, los supralapsarianos, aquellos que niegan la gracia común, aquellos que niegan la libre y sincera oferta del Evangelio, la mal llamada libre y sincera oferta del Evangelio, meterlos a todos en el mismo saco, es es una movida moderna del siglo XX, no tiene nada que ver con el hipercalvinismo histórico. Nada que ver. Sigo leyendo, dice, el mismo término reformado originalmente señalaba simplemente al grupo de personas que creían en la presencia espiritual de Cristo en la cena en contraste con la posición luterana y la posición romanista. Pero todo académico serio sabe que los términos tienen un desarrollo y hoy no llamaríamos reformado a alguien solo por sostener esa posición sobre la cena del Señor. Aquí también, aunque es útil notar el uso inicial del término hipercalvinismo, debes reconocer que hay un desarrollo en el uso del mismo y ese desarrollo no debe rechazarse. No, yo lo rechazo. Yo lo rechazo.
¿Y por qué lo rechazo? Porque aquellas doctrinas que se metieron al saco, de aquellas doctrinas no se siguen necesariamente los distintivos esenciales del hipercalvinismo, que son la confusión entre el decreto y el mandamiento, y que son y que es el antinomianismo con respecto a la predicación del evangelio y el deber del reto. Uno puede ser perfectamente supralapsariano sin terminar siendo un hipercalvinista. Uno puede ser perfectamente alguien que niega la libre y sincera oferta del evangelio como se enseña actualmente y no ser hipercalvinista. Uno puede negar la gracia común incluso y no ser hipercalvinista. Para que ser un hipercalvinista, históricamente hablando, si leemos el libro de Peter Toon, tú tienes que rechazar, tienes que afirmar esta confusión entre el decreto y el mandamiento que te lleva a concluir que entonces el réprobo no tiene el deber de creer y que el evangelio no debe ser predicado indiscriminadamente, sino solamente al elegido. Por eso yo rechazo ese desarrollo. Ese desarrollo es un desarrollo ilícito. El uso del término hipercalvinista para aquellos que tenemos estos, rechazamos esos distintivos, es, eh, es un mal uso del término y llega a ser una injuria, como más adelante le digo a González Vivero. Sigo leyendo, él dice lo siguiente: no estoy iniciando una discusión, no estoy dándote un argumento para probar algo, estoy dándote un consejo. Eso es todo, estimado hermano, haz con ello como mejor te parezca. A la luz de todo lo que dijo, no respondió mi desafío. Y mi desafío es esencial para que él se gane el derecho, tanto él como todos los demás, de llamarnos hipercalvinistas. Mi respuesta, yo le respondí, y le respondí lo siguiente, dije así: el punto de mi desafío, hermano, y el que en realidad estás esquivando, es que no basta con afirmar que individuo A, que sostiene Y, también sostiene X. Lo que tienes que probar, y estás esquivando magistralmente, es que Y necesariamente te lleva a X. Lógicamente hablando, Y puede perfectamente ser verdad, y eso no implica que X sea verdad. Puesto que X puede ser una deducción errónea en relación a Y, como realmente afirmo. Es más, Y puede ser un error doctrinal y aún así X no se sigue necesariamente de Y. El trabajo de relacionar X, los distintivos esenciales del hipercalvinismo, con Y, el rechazo a la gracia común y a la libre y sincera oferta del Evangelio, es lo que no estás haciendo. Ese es en esencia mi desafío. Mi desafío es el siguiente: él tiene que probar que si uno rechaza la libre y sincera oferta del Evangelio y la gracia común, me refiero a la libre y sincera oferta del Evangelio entendida como se entiende ahora, es decir, al el ardiente deseo de querer salvar a aquellos que no quiere salvar. De eso se sigue necesariamente que tú entonces eh, eres un hipercalvinista porque estás negando el deber del réprobo de creer en el Evangelio y estás negando el deber de la iglesia de predicar indiscriminadamente y a la vez estás confundiendo el decreto con el mandamiento. Si mi hermano no puede probar que de Y se sigue necesariamente X, entonces no tiene derecho a llamarme hipercalvinista. Sigo leyendo. Como discutimos anteriormente y en relación a lo anterior, una distorsión X puede muy bien ser relacionada con una verdad Y. Os pongan ojo a lo que estoy diciendo acá. Y aún así no deducirse necesariamente de Y. Este es el ejemplo que voy a poner. Como te mencioné anteriormente, Pablo enfrentó algo similar en Romanos. Si sostienes la justificación por la sola fe, que sería Y, algunos te pueden acusar de antinomianismo, que sería X, 3:8. Y otros pueden entregarse al libertinaje porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículos 6:1 y 15 de Romanos. ¿Se entiende el ejemplo que estoy dando? O sea, yo puedo sostener la doctrina de la justificación por la fe. ¿Y eso qué va a pasar? Que algunos van a acusarme de ser antinomiano, como en el versículo 3, como en el versículo 8 del capítulo 3 de Romanos pasa con Pablo. A Pablo lo acusaron de ser antinomiano por predicar la justificación por la fe. Por lo tanto, el antinomianismo en este sentido es una deducción errónea en relación a la justificación por la fe. A su vez, habían otros que, abrazando la justificación por la fe, se entregaban al libertinaje.
Total, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y se entregaran a pecar sin vergüenza, amparados según ellos en la doctrina de la justificación por la fe, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ambas, ambas cosas, es decir, la acusación de antinomianismo como la entrega al libertinaje, son deducciones erróneas de una verdad, en este caso la justificación por la sola fe. En mi caso, negarle el deber de creer al réprobo y de arrepentirse, y negar el deber de la iglesia de predicar el evangelio por cuanto se mezcla el decreto con el mandamiento, que serían los distintivos hipercalvinistas, puede muy bien estar relacionado con la idea de que Dios no desea la salvación del réprobo. Y en la predicación uno no tiene que expresar a Dios deseando la salvación del réprobo. Entonces, de una verdad no se sigue necesariamente un error. El error puede tener relación con la verdad, pero no es una deducción necesaria de la verdad. Puede ser una distorsión, una conclusión errónea a partir de una verdad. Y acá voy a dar otro ejemplo. Dice, si sostienes la elección y la reprobación incondicionales, algunos te pueden acusar de hacer de Dios alguien injusto. Por ejemplo, en el versículo 9, el capítulo 9, versículo 14 de Romanos, dice, ¿es pues Dios injusto? En ninguna manera. O también de anular la responsabilidad del hombre. El capítulo 9 y versículo 19 del capítulo 9 de Romanos, donde dice, pero ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Entonces, ante una verdad, como es la elección y la reprobación incondicionales, habían personas que entonces concluían erróneamente que Dios era injusto o que el hombre no era responsable. Significa que eso, entonces, implica que la elección y la reprobación incondicionales es una mentira, están en error, no. E incluso si la elección y la reprobación fuera una doctrina errónea, no bíblica, implica necesariamente que de la doctrina de la elección y la reprobación, como la enseñó Pablo, ¿se sigue que Dios es injusto o que el hombre no es responsable? No, no. Lo que hay que probar es la relación lógica entre las dos y probar que es una relación necesaria. Mientras no se haga eso, no se tiene derecho a la acusación. Sigo leyendo, digo acá. Siempre habrá gente que infiera errores de las verdades, pero eso no significa que esos errores se siguen necesariamente de esas verdades. ¿Se entiende? Sigo leyendo. La acusación de que un hipercalvinista es alguien que niega la gracia común y la mal llamada libre y sincera oferta del Evangelio es moderna. De hecho, el asunto de que las confesiones, las tres formas de unidad o lo que sea te prohíben negar esas doctrinas es un asunto netamente moderno. El Sínodo de Kalamazoo de 1924, que elevó a nivel confesional en la Christian Reformed Churches, desde donde nacen las Protestant Reformed Churches, el asunto de la gracia común y de la libre y sincera oferta del Evangelio fue un evento moderno, 1924. 1924. Contemporáneo, y las discusiones respecto de la confesionalidad al respecto se mantienen. O sea, uno puede ir a las páginas de las Protestant Reformed Churches, de las iglesias protestantes reformadas, y ahí va a encontrar un montón de artículos y cosas en donde ellos afirman y defienden la idea de que las confesiones no te comprometen a abrazar la gracia común y la libre y sincera oferta de la. Sigo leyendo. Que algo sea un desarrollo, entre paréntesis, como es un desarrollo llamar fascista o nazi a alguien que apoya el libre mercado y la propiedad privada, no significa que el desarrollo sea correcto y se ha de abrazar sin cuestionamiento. ¿Se entiende? El hermano dice eh, que no debo quitarle valor al desarrollo del término. Yo afirmo lo contrario. Yo afirmo que el desarrollo debe tener mérito. Y el desarrollo del término hipercalvinista moderno, el desarrollo moderno del término hipercalvinista no tiene mérito. Sigo leyendo. Todo académico serio tiene primero que todo un llamado a la integridad, a la veracidad y a la honestidad. Y, en este sentido, si usted es un académico serio, y si va a llamarnos hipercalvinistas, debiese probar fehacientemente que X, es decir, los distintivos hipercalvinistas, se siguen necesariamente de Y, es decir, de nuestro rechazo de la gracia común y de la afirmación de que Dios desea ardientemente la salvación de aquellos que Él decretó no salva. Es más,
te puedo conceder lo siguiente, mire, para que vean, le voy a conceder todo esto. Todo esto se lo voy a conceder. Te puedo conceder lo siguiente, que las confesiones condenan como herejía abominable rechazar la gracia común y la libre y sincera oferta del Evangelio. Te puedo conceder que Calvino y todos los reformadores unánimemente condenaron a los fuegos del infierno a los que rechazan la gracia común y la libre y sincera oferta del Evangelio. Te puedo conceder que mi rechazo de la gracia común y de la libre oferta y sincera oferta del Evangelio no es bíblica, etc. Te lo puedo conceder todo. Aún así, de eso no se sigue que sostener y te lleva necesariamente a abrazar. ¿Se entiende? Aún si mi posición fuera condenable bíblicamente, y yo estuviera de cabeza yéndome al infierno por rechazar la gracia común y la libre y sincera oferta del Evangelio, aún así, de eso no se sigue necesariamente que mi rechazo de esa doctrina me lleva necesariamente a abrazar los distintivos hipercalvinistas. Sigo leyendo. Incluso si todos los hipercalvinistas que han existido y existen negaran la gracia común y la libre y sincera oferta del Evangelio, de eso no se sigue que de ahí se llega necesariamente a ello. ¿Se entiende? El asunto es un asunto de necesidad lógica, de coherencia lógica. Sigo leyendo. Y ese es todo el punto. Trae a todos los académicos que quieras. A Johnson, a Phil Johnson, a Ian Murray, a Thun, etc. Trae todas las confesiones y cánones históricos. Trae a Calvino, Lutero, etc. Y pruébame que de ahí se sigue necesariamente X. Como X es la esencia del hipercalvinismo, mientras no logres hacer esa asociación, no tienes derecho a llamarnos así. Y si eres un académico serio y honesto, sabrás que tengo razón. ¿Se entiende? Mi desafío es súper sencillo. Mi desafío ni siquiera te compromete a estar de acuerdo conmigo. Ni siquiera te compromete a estar de acuerdo conmigo. Es más, tú puedes creer que yo estoy condenado al infierno por lo que estoy creyendo. Si quieres creerlo, créelo, tu derecho. Pero eso no implica que de mi rechazo de la gracia común o de la libre y sincera, la mal llamada libre y sincera oferta del Evangelio, se sigue necesariamente que entonces, mezclando el decreto con el mandamiento, se afirme que el réprobo no tiene el deber de creer en el Evangelio y que la Iglesia no tiene el deber de predicarle a todos indiscriminadamente. Es muy lógico lo que estoy pidiendo. Ni siquiera te compromete a creer que estoy en la razón. Que si tú quieres creer, cualquiera que crea que yo soy un hipercalvinista o que los que sostenemos eso somos hipercalvinistas. Si tú quieres creer que nuestro rechazo de ambos distintivos que tú sostienes es un error, créelo. Tienes todo el derecho a creer que estamos errados. Pero de ahí no se sigue necesariamente que entonces tú puedas llamarnos hipercalvinistas a menos que pruebes que de nuestro rechazo se sigue necesariamente abrazar los distintivos esenciales del hipercalvinismo. Algo que si uno lee la definición de Peter Thun es evidente. Los distintivos esenciales del hipercalvinismo dicen relación con la confusión entre el decreto de Dios que dirige los mandamientos de Dios, lo que implica la negación entonces de la práctica en cuanto al réprobo, la negación de su responsabilidad con respecto a la predicación del Evangelio, con respecto a creer en el Evangelio, y la negación de la responsabilidad de la Iglesia con respecto a predicarle a todos indiscriminadamente. Sigo leyendo, con esto termino. Dice, por lo tanto, también te doy un consejo, hermano. No asocies a alguien con un error condenable a menos que estés muy seguro de que tienes razón y tienes las pruebas para sustentar lo que afirmas. Ser académico no te salva necesariamente de ser un injuriado. ¿Ok? Prueba a Dios que la grabación haya quedado bien. Eh, Ahora la voy a subir en un ratito más. Y eso, hermano. Bueno, eso es lo que tenía que decirles, hermano. Vamos a resumir el asunto. Un hipercalvinista, históricamente hablando, es una persona que, confundiendo los decretos con los mandamientos de Dios y definiendo el deber del hombre a la luz del decreto de Dios, afirma lo siguiente, que el réprobo
por cuanto Dios no le va a conceder la habilidad de creer en el Evangelio, no, por lo tanto no tiene el deber de creer en el Evangelio y de arrepentirse de sus pecados a la luz de la predicación. Y a la vez, por cuanto el réprobo no tiene el deber de creer en el Evangelio, la iglesia no tiene el deber de predicarle el Evangelio al réprobo, y el contenido de sus predicaciones evangelísticas debe estar dirigido única y absolutamente al elegido. Por esa razón, un hipercalvinista puede predicarle a un montón de gente, pero en cuanto a contenido, solamente va a estar hablando del elegido. Solamente a él se está dirigiendo, no al réprobo. Cuando el hipercalvinista da un mandamiento, lo está dando al elegido, no al réprobo. El réprobo no tiene deber de obedecer, porque no tiene la habilidad, porque Dios decretó no salvarle. Eso es un hipercalvinista. Yo, por mi parte, niego la gracia común, que es aquella doctrina que dice lo siguiente. Habiendo una gracia especial que Dios derrama particularmente a sus elegidos, hay una cosa que se llama la gracia común. Es común, ¿por qué? Porque corresponde a elegidos y réprobos por igual, y comparten en igualdad, ¿ya? Y que es una disposición no salvífica por parte de Dios hacia el réprobo. De tal manera que cuando Dios lanza sus rayos de sol sobre el réprobo y le manda lluvia, en ese acto Dios le está mostrando que lo ama y que está favorablemente dispuesto hacia él, pero no en un sentido salvífico. En este video que estamos hablando no me enfoqué en el punto de la gracia común, pero es para que más o menos tengan claro de qué se trata. Yo niego eso. Yo niego la gracia común. Yo niego que Dios, al dispensar sus bienes al réprobo y al elegido, tenga la misma intención con el réprobo que con el elegido. Con el elegido, la providencia de Dios obra todas las cosas para bien. Y con el réprobo, la providencia de Dios obra todas las cosas para mal. Esto es el mismo esquema de las maldiciones y las bendiciones del antiguo pacto. Aquel que obedecía el antiguo pacto era bendito en todas las cosas, incluso en su miseria. Pero aquel que desobedecía al antiguo pacto era maldito en todas las cosas, incluso en su bonanza. Y ese principio se mantiene en el nuevo pacto, con la diferencia que ahora aquellos que son bendecidos son los elegidos, porque son bendecidos por cuanto están bajo la gracia, no bajo la ley. Y en cambio el réprobo, por cuanto no está bajo la gracia, todas las cosas obran para mal para él. Y al elegido todas las cosas obran para él. Eso a grandes rasgos. Y bueno, esos grandes rasgos creo yo. Yo no creo, yo creo que lo que mi oponente en este sentido sostienen como gracia común en realidad es providencia general. Providencia general. Claro, podemos tratar pasajes como Mateo 5, 44, 45 y el Salmo 100, no me acuerdo. Los podemos tratar sin problema y entenderlos a la luz de este esquema. Pero eso va a ser un tema para otro video. De hecho, vamos a hablar sobre ese tema de la gracia común con el hermano Leonardo, con el hermano Otman y con el hermano Alan este jueves, creo, si mal no recuerdo. Y con respecto a la libre y sincera oferta del Evangelio, en los tiempos del hipercalvinismo, el hipercalvinista entendía o sea, la libre y sincera oferta no como necesariamente, yo creo que estarían de acuerdo con nosotros en ese aspecto, pero no la entendían eh, el, como la expresión del deseo de Dios de querer salvar a aquel que no quiere salvar, sino que la entendía como la predicación indiscriminada entre elegidos y réprobos de la promesa y del mandamiento. Para ellos eso era la libre oferta. En la estructura del hipercalvinista eso era la libre oferta. Para nosotros eso no es la perspectiva de la libre oferta. Para nosotros la libre oferta dice relación con aquella predicación evangelística que implica en su contenido que se ha de decir a todos indiscriminadamente que Dios desea la salvación de ellos, de ellos en particular, desea ardientemente la salvación de ellos, sean elegidos o réprobos.
lo cual nos lleva a la incoherencia de sostener que en la predicación se ha de afirmar que Dios desea ardientemente la salvación de aquel que Él de mismo decreto nos salva. Eso es lo que rechazamos nosotros. Nosotros nos rechazamos el deber universal de creer y arrepentirse. Nosotros nos rechazamos la predicación de la promesa indiscriminadamente, que la promesa es que Dios desea ardientemente salvar al que cree en el Evangelio y desea ardientemente condenar al que no cree en el Evangelio, sino que rechazamos esa predicación que implica necesariamente que Dios desea ardientemente salvar al retro, que Él mismo decreto nos salva. ¿Ok? Entonces temporalmente, tenemos que ubicarnos históricamente en los contextos correctos para poder discutir estos temas. Entonces, el desafío que yo lancé a mis hermanos y que lanzo a cualquiera acá que sostiene que alguien que rechaza la gracia común y que rechaza la libre y sincera oferta del Evangelio como se entiende actualmente es el siguiente, que me prueben que del rechazo de esa doctrina se siguen necesariamente los distintivos esenciales del hipercalvinismo. Mientras no lo puedan hacer, no tienen derecho a llamarnos hipercalvinistas. Tienen derecho a pensar que estamos en error y lo podemos debatir, pero no tienen derecho a llamarnos hipercalvinistas. ¿Ok? Eso. Bueno, hermano, ya es bastante tarde acá, pero no podía dejar pasar esto. Ya no lo podía dejar pasar más porque ha avanzado bastante en la discusión. Han habido, han habido eh, varias discusiones apasionadas al respecto. Personas han sufrido consecuencias prácticas en sus congregaciones con respecto a esto y mi intención aquí es aclarar el asunto. Espero que lo haya aclarado, Dios mediante. Espero que haya sido claro para ustedes, Dios mediante también. Y como siempre, estoy dispuesto a contestar sus preguntas y a aclarar las cosas, por lo cual pueden dirigirse a los comentarios y comentar. Pueden ir a la caja de comentarios, o sea, a la caja de descripción de este video, en donde yo tengo eh, un link a mi grupo personal de WhatsApp que pertenece a la Hermandad de Cristianos Calvinistas, pero ese grupo es el que tiene relación con mi canal de YouTube. Y podemos conversar, ahí me pueden buscar y podemos conversar, me pueden mandar WhatsApp y yo siempre estoy dispuesto en la medida de lo posible a contestar a las preguntas. ¿Ok, hermano? Eh, eso. No se olviden de dejar un like acá. No se olviden de compartir el video. Eh, por favor, dejen un comentario. Si desean comunicarse conmigo, bueno, pueden dirigirse a mis redes sociales. Si lo que yo les entrego les sirve de algo y ustedes voluntariamente lo desean, pueden dirigirse a la caja de descripción donde está mi dirección a PayPal y Patreon, aunque yo preferiría PayPal, es más preferible, pero aún si no lo desean, esto es totalmente gratis. Aprovechenlo, sean edificados con ello. Y yo lo voy a seguir haciendo porque para esto Dios me puso. Y la verdad es que he trabajado a honorarios todo este tiempo para Dios. No lo hago por eso. Pero si alguien quiere bendecirme de esa manera, es bien aceptado. Eh, como siempre, seamos buenos vereanos y verifiquemos si estas cosas son así con la escritura. Examinadlo todo y retened lo bueno y solid de gloria. Que Dios les bendiga.